Mamá, ¿cómo puedes estar bien a pesar de las cosas de la vida? Es lo que me he preguntado durante muchos años. Y creo que ya es hora de darle voz a esta historia. Te la voy a contar desde mi corazón. No la juzgues, no la critiques y entiende que todo lo que pasó debió ser y es parte de lo que me permite estar aquí. Cada personaje fue necesario porque esas son las lecciones de la vida. Por supuesto, fue muy difícil entenderlo y verlo, especialmente cuando empecé a sanar. Saber que fui la hija no querida, la no deseada, la que intentaron abortar. No juzgo a papá ni a mamá, los honro y les doy gracias. Pero qué difícil es saber que desde antes de nacer no te querían. Qué valiente fue mamá, la admiro, porque hoy que lo soy comprendo la decisión tan difícil que debió tomar. Se arriesgó a tenerme y a hoy darme la vida. Me pregunto todo lo que debió pensar y sentir durante esas semanas y esos días, hasta ir incluso a la clínica. Y en ese momento, cuando se iba a practicar ese procedimiento para impedir que yo naciera, se arriesgó a pararse y continuar. Más difícil aún nacer y que el gran amor que es papá me rechazara al verme, porque no me parecía a él. El divorcio de mis papás fue otro golpe y otro momento no esperado. Apenas tenía 4 años y no entendía por qué. ¿Y por qué fue tan violento? ¿Por qué había tanta sangre? ¿Por qué habían policías? ¿Por qué se lo tenían que llevar a papá preso? Esa dualidad entre ya no quiero que lastimes a mamá, pero tampoco quiero que te vayas. No lo volví a ver a papá hasta los 11 años. Pero aún así mamá, siempre valiente, siempre fuerte, nos mostraba una foto de él para no olvidarnos de su nombre. Un momento muy doloroso también fue a los 10 años, cuando un adulto que era parte de la familia me robó la niñez y aterró 25 años de mis noches, porque entre pesadillas y no dormir no podía estar bien. Y si te preguntas cómo puedes estar bien después de todo esto, no lo entendí en ese momento. Mi adolescencia también fue muy difícil porque venía con esta ira, este dolor, este no entender, este por qué esperar que alguien me validara, alguien me amara, alguien me protegiera, era lo único que quería. Pero cuando no sanas y no te das cuenta de las cosas que están pasando, solamente sigues. Y en este caso, en mi adolescencia, pasé por un trastorno de alimentación que duró años y es la bulimia. Yo solo no quería existir y tuve algunos intentos de suicidio. Es, es muy fácil decir levántate y sigue, pero cuando tienes esto y nadie te sienta, no es lo que te pase, sino qué haces con lo que te pasa y qué sentido le das y qué ayuda buscas. En este caso no sabíamos, son cosas que no se hablan, es el silencio tu consuelo. Y la bulimia me consumió al punto de tener desmayos, de afectar mucho mi cuerpo. Pero la adolescencia no paró ahí, siguió. Y la parte bonita fue haberme enamorado por primera vez a los 15 años de un ser maravilloso que me generó muchas sonrisas, me dio muchos regalos de amor, lo que no conocía, el amor. Fueron 6 años, hermosos 6 años, hasta que un día, en un accidente de tránsito, él perdió la vida. Cuando escuchas estas historias, tú dices, tienes dos opciones, o continúas con la vida o te hundes. En este caso yo solo continué. Continué con mi vida, pero ya no tenía sentido, no le veía mayor propósito. Me refugié mucho en la religión. Buscaba incansablemente cómo sanar, pero no buscaba ayuda, solo decía, ¿qué hago? Y la religión fue lo que me dio un poco de paz y consuelo. Tanto que a los 21 años, después de todo esto, decidí casarme por primera vez. Sí, un hombre muy bueno, maravilloso.
Pero ¿cómo puedes amar si nadie te enseñó a amar? Si no resuenas con lo bueno, sino solo con lo malo que te pasó. ¿Qué te pasó? El matrimonio, por supuesto, no duró. Y siento que sí lastimé a esa persona. En menos de 2 años ya me estaba divorciando. Y la salida a huir fue migrar. Migré a otro país, donde tenía 3 trabajos, dormía entre 3, 4 horas y por supuesto hubo también un desmayo porque colapsé del cansancio. Al regresar a Ecuador y estar en una reunión con amigas, me reencontré con un gran amigo, un amigo de la universidad, que se convirtió en tu papá. A los 8 días ya estaba viviendo con él. ¿Qué persona en su sano juicio a los 8 días ya está viviendo con alguien? Por supuesto, alguien que no sabe amarse, que no sabe poner límites, que solamente busca en el exterior la sanación, o el consuelo, o el amor. Sobre los detalles de tu papá, me los reservo y no los voy a contar. Pero sí, también nos divorciamos. Cuando nos divorciamos, entendí que debía parar y que algo no estaba bien. Y fue en ese momento cuando dije, es hora de revisarlo. Y sí, la historia no se escucha bonita. La historia es triste y aún faltan detalles. Pero cuando le das sentido y propósito a todo lo que te pasó, lo ves de una manera distinta. Por supuesto, después del divorcio no acabó. Decidí estar sola mucho tiempo, pero esa soledad fue tan solo una fachada. Encontré aparentemente el amor de nuevo. Pero ¿qué amor puedes encontrar si no has sanado y solo tapas y le pones una curita? Vas a volver a traer ese aprendizaje y esa enseñanza que no quisiste ver antes. Y este llegó como un gran maestro. Me proyecté. Pensé que podía darte la familia, que muchas noches también pensé, con culpa, que la merecías, que la sociedad te dice que debes tener te enseñan ese concepto mamá, papá, hijos, y darles lo que tú no tuviste. Pero me volví a equivocar. Y no juzgo a esta persona ni a nadie de esta historia. Más bien les doy gracias por todo lo que me enseñaron. Pero sí fue muy rápido. A los 4 meses ya me proponía matrimonio y era el gran amor de su vida. Para luego volver a repetir la historia. Infidelidad. Yo sé, escuchar la historia a mí también me duele. Y es una historia muy triste. Pero hoy estoy aquí. Después de todo esto, le encontré sentido. ¿Por qué? Salí de mi personaje de ser abogada. Lo dejé todo. Una profesión que le doy gracias porque me permitió obtener lo que hoy te puedo dar. Pero también tuvo sus consecuencias. Legalmente me vi vinculada en situaciones que yo no las pedí ni tampoco quise estar, pero me tocó, al punto de tener que salir del país con miedo. Y de hecho tuve que dejarte. Sentí que dejaba mi corazón. Y no sabía qué iba a pasar. No sabía si te iba a volver a ver, si iba a estar otra vez con mi hija. La situación era muy complicada, solo tuve que salir. Y ese mes fuera fue una de las noches más oscuras de mi alma, donde volvieron los pensamientos de suicidio, de no estar, qué hice. Venía a mi mente como una película todas las decisiones que yo había tomado en mi vida, de toda la historia que te estoy contando. Y ya no sabía qué hacer. Pero la fortaleza la encontré en ser mamá, en ti, en pensar en mi hija. Y fue la razón por la que me volví a levantar, pero dije, tengo que levantarme y hacer las cosas diferentes y realmente buscar ayuda. No puedes seguir la vida solamente como un robot, viviendo.
tienes que verla y sentarte sin ese juicio y decir, ok, todo lo que está pasando y lo que me ha permitido decidir hasta ahora es porque hay información que trabajar. Y es lo que decidí hacer. Dejé el personaje de abogada, dejé solamente el materialismo de qué más hago o la competencia de yo tengo que ser mejor y demostrar que todas las personas que me lastimaron se van a arrepentir. Dejé de buscar venganza, dejé de buscar el quiero estar bien, pero que la persona que me lastimó sufra. Eso ya pasó. Y ahora le encontré este sentido y este propósito y es incluso formarme como terapeuta para poder, con esta historia, ponerla de ejemplo y decir, se puede hacer. Soy un humano que se ha equivocado, sí, pero ahora con este propósito, sé que juntos vamos a poder encontrar otras respuestas. Y no es fácil abrir el corazón. No es fácil contar una historia cuando sé que la van a juzgar, que muchos van a decir lo que ya han dicho. Ahí está, pues, 2 divorcios, madre soltera, con razón, mírala, no está bien de la cabeza. Y sí, es verdad. Cuando no estás bien, tomas estas decisiones y por eso abrí este espacio, porque tenemos que parar de simplemente vivir por vivir y tenemos que encontrar ese sentido y ver la vida desde otra perspectiva. Ya no busco afuera que me valoren, que me amen, que me vean. Las respuestas están en el corazón. Y solo cuando vi hacia adentro mis propias heridas, las que muchas me daban vergüenza, las que no quería contar o las que contaba para juzgar, solo cuando vi en ese lugar, en mi corazón, le di el cambio y empecé libros, retiros, cursos, yoga, gimnasio, la alimentación la cambié. Incluso tuve la oportunidad de encontrar la música medicina, porque es la que te nutre y te alimenta. Porque cuando estás en depresión y sientes que tu vida cambió, pero al fondo, escuchar música que te deprime y te lleva a eso no te va a ayudar. Constelaciones familiares, bioreprogramación. Y es que esto aún no acaba. No porque he dado 5 pasos significa que encontré la solución. De hecho, hacer esto es para sanar. Cada persona que se va a sentar aquí me va a seguir ayudando a sanar, porque cada historia tiene un aprendizaje y una enseñanza. Y aquí estoy. Soy María José Murillo, sin personaje, un humano viviendo una experiencia en esta vida. Y te la comparto con amor. No espero que te guste, no espero que me abraces, porque ya no soy víctima de esto. Y no soy la que solamente llora desde el dolor de lo que pasó. Ahora agarro esa historia, la tomo con amor y me abrazo y me disfruto y me amo y me valoro y continúo. Vamos a seguir aprendiendo juntas. Me voy a seguir equivocando. Es parte de la historia y es parte de la experiencia de vida. Pero voy a seguir. Gracias por escucharme. Y para los que me juzguen, gracias también. Porque todos somos un espejo. Y lo que aprenderé de ti, de ese juicio, me va a dar mayor valor y fortaleza. Eso recién empieza. Te abrazo.